Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio García Vázquez, psicoterapeuta. Nuevamente aquí nos encontramos a través de esta plataforma. En este caso vamos a retomar lo que son las cápsulas informativas sobre salud mental. Después de un largo tiempo que por cuestiones laborales y por cuestiones de agenda se nos complicó trabajar esta temática que teníamos ya de seguimiento, hoy las volvemos a retomar con el gusto de siempre de dar información precisa a la ciudadanía para que también sepa qué hacer, cómo actuar, cómo proceder ante diversas situaciones de la vida cotidiana que nos pueden estar pasando dentro del contexto en casa, dentro del contexto laboral, dentro de la dinámica inclusive social. Es por ello que vamos a retomar lo que son estas cápsulas informativas para el programa denominado ¿Qué haces con lo que sientes? En esta ocasión vamos a trabajar un tema específico y posteriormente retomar los capítulos de cápsulas informativas que en su momento fuimos dejando pendientes. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar al tema específico, técnicas para poder abordar a un hijo adolescente. Si bien es cierto, el tema de la adolescencia es hasta cierto punto un tanto complejo por la dinámica que existen tantos cambios físicos, psicológicos, emocionales y conductuales en los adolescentes. Este proceso hasta cierto punto de cambio, de migración de una etapa hacia otra, conlleva que también los adolescentes tengan una postura inicialmente egoísta, tomando en consideración que cuando se es niños, los niños queremos tener todo bajo nuestro control o hasta cierto punto queremos tenerlo bajo nuestro dominio. Conforme socializamos, conforme nuestra familia nos va enseñando que debemos de ser compartidos, que debemos hasta cierto punto tener esa dinámica de empatía para con los demás para podernos integrar en sociedad, comenzamos a trabajar como ese criterio de tener como ese dominio de poder ser hasta cierto punto compartidos con los demás. En adolescencia pareciera que es como otra vez esta etapa en donde los adolescentes se vuelven completamente egoístas. En ocasiones hay personas adolescentes que creen que su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de percibir hasta cierto punto las cosas del mundo de manera relativa, pues creen que es la única razón. Y eso puede llevar a disyuntivas o conflictos directamente con los padres, porque en ocasiones los padres lo que quieren para con los hijos adolescentes es que se obedezcan las órdenes, que hasta cierto punto se obedezca la dinámica de compromiso y de atención que hasta cierto punto los papás desean, pero sin embargo el adolescente, al ser hasta cierto punto con un grado hasta cierto punto egoísta y desafiante, pues puede provocar como una respuesta contraria a las decisiones y acciones que los padres tienen. Es por ello que la primera técnica que debemos de utilizar con base a la observación de nuestros hijos adolescentes es saber qué tipo de adolescente tengo. ¿Un adolescente completamente introvertido o un adolescente completamente extrovertido? Porque hay que considerar que al referirnos como introvertido son esos adolescentes que están dentro de su propio mundo, que escuchan una música quizás que es poco convencional a nuestros recursos musicales que tenemos como padres. Esos hijos que hasta cierto punto pues no tienen como esta dinámica de deseo de interacción social, todo el tiempo quieren estar en su cuarto, posiblemente en su espacio de estudio, o quieren estar todo el tiempo donde ellos hasta cierto punto se sienten a gusto y que quizás yo como padre me voy a estresar porque quiero que socialice, que salga, que tenga alguna actividad deportiva o que realice una actividad que le genere como un hobby o hasta cierto punto tenga como una habilidad social. Pero pues obviamente entendiendo esta dinámica de ese adolescente introvertido, pues vamos a especificar algunas normas conductuales que debemos de observar continuamente. Los jóvenes adolescentes introvertidos tienen una tendencia continua a estar cuestionando todas las cosas del mundo. Es por ello que comúnmente son como ansiosos, como desesperados, pero hasta cierto punto son como deseantes de que todo se resuelva de manera inmediata. Lo mismo sucede con la otra característica de los adolescentes extrovertidos. Si bien es cierto, esta parte extrovertida son esos jóvenes que todo el tiempo quieren estar en interacción social, en contacto con los demás, quieren estar a cierto punto enfocados en la dinámica de integrarse a ciertos grupos, hacer actividades al exterior y sobre todo quieren manejar la parte de tener muy bien liberada lo que nosotros conocemos como esa tensión emocional. No quieren sentirse frustrados y por eso buscan en la parte externa ese momento de adrenalina. Por ello, lo primero que ubicamos dentro de la técnica es identificar cómo es mi hijo adolescente. Y después de identificar que puede ser introvertido o extrovertido,
empezar a buscar una segunda técnica en beneficio de ellos, el manejo de la tolerancia a la frustración. Independientemente del tipo de adolescente que sea, lo que tenemos que primero identificar es qué cosas lo frustran a él o a ella, qué situaciones hasta cierto punto lo ponen de malas, qué situaciones le molestan que desde la parte adulta se vaya generando. Por ello la importancia de trabajar ese control a la frustración, porque la frustración no es otra cosa más que una emoción que puede conllevar a que los adolescentes se sientan abrumados, ensimismados, cansados, aburridos, desmotivados y con una serie de situaciones que pueden poner como en conflicto la dinámica padres e hijos adolescentes. Por ello de la técnica de tolerancia a la frustración, lo primero que vamos a trabajar es con técnicas de respiración. En ocasiones, a veces como padre, lo que menos queremos es que nuestros hijos tengan hábitos de descanso saludable, específicamente en el sueño, o que durante el día duerman a lo mejor una siesta. El mindfulness dentro de la vida cotidiana lo vamos a utilizar en aspectos hasta muy simples que nos van a llevar a tener la concentración plena en el momento presente. Por ello, la técnica específicamente para poder generar que el hijo tenga un poco más de tolerancia a la frustración, son las técnicas de respiración. Por ello, es importante que los padres ayuden a los hijos a tener un espacio específicamente para realizar esta acción. Como es respiración, en ocasiones creemos que respira y inhala y exhala y listo. No, la respiración debe ser concentrada en un espacio tranquilo, en un espacio que favorezca sobre todo la concentración, porque uno de los objetivos principales de las técnicas de mindfulness o de respiración es que la persona tenga concentración, no relajación. Concentración, lo cual va a favorecer a que ese adolescente tenga más flexibilidad cognitiva y sobre todo tenga la habilidad para poder enfrentar y discriminar de una manera más asertiva y sobre todo objetiva los estímulos que pueden conllevar a un malentendido entre los padres y los hijos. Por ello la importancia de manejarlo de manera muy concreta. Uno, saber que tengo un hijo adolescente y que puede ser introvertido o extrovertido. Posteriormente, trabajar la técnica de tolerancia a la frustración a través de la respiración y, lo más importante, la técnica de validación emocional. Independiente del estilo y de la forma que tenga el hijo, hay que enseñarnos a validar emocionalmente. Y validar emocionalmente significa ser empáticos con nuestros hijos. Significa también ser hasta cierto punto comprensibles de sus necesidades, pero sin generar un juicio, sin previamente saber los contextos. Es por ello que esta información es muy generalizada y posteriormente vamos a ir indagando con aspectos más concretos para poder retomar con comprensión estas cápsulas informativas que damos para Canal 5, al cual agradecemos en esta ocasión que nos dé nuevamente esta oportunidad para dar este tipo de información hacia la ciudadanía. Y que si tu padre de familia o madre de familia identificas que aún faltan algunas herramientas para poder mejorar la dinámica para con tus hijos, sea que nos busques de manera personal o en su defecto dejen comentarios cuando se hace la transmisión para que nosotros también sepamos qué es lo que los papás requieren para que se trabaje una forma más asertiva para con nuestros hijos adolescentes. En su momento abordaremos técnicas correctas para el manejo de las emociones y algún tipo conductual. Por mi parte, en esta ocasión sería prácticamente todo y nuevamente agradezco a Canal 5 por la oportunidad y que tengas un excelente día.